La fórmula de Bashar. 5 pasos para crear tu realidad. Lo primero que quiero decir es que este video es para hablar del mensaje, no del mensajero. Este mensaje fue transmitido por un mensajero que no sabemos a ciencia cierta cuál es su verdadera identidad. Eso es lo que quiero decir. Entonces Bashar presuntamente alega ser un ente interdimensional, un extraterrestre que habita físicamente en otra dimensión y que se comunica con nosotros a través de un canalizador que se llama Darryl Anka. De nuevo, este video no es ni para profundizar en quién es Darryl o en quién es Bashar, ni para hacer ningún tipo de juicio o creencia o opinión sobre si verdaderamente Darryl está canalizando a Bashar o no. Pero sí te quiero compartir un par de datos que a mí me parecen muy interesantes. Darryl Anka ha canalizado a Bashar desde finales de los 80s. Han estudiado su actividad cerebral mientras está canalizando. Han descubierto que es una actividad más que genera más actividad, como lo podemos decir. Hay más conexiones neuronales en el escaneo que le hacen a su cerebro mientras está canalizando, comparado con una persona que está, por ejemplo, dando una plática, una conferencia a mucha gente, o a una persona que está dando un concierto de música clásica. Entonces hay un fenómeno extraño, o de alguna manera inexplicable hasta ahora, en su actividad cerebral mientras está haciendo la canalización. Otra cosa que me parece muy interesante es que mucha gente ha estudiado cientos de horas de material de Darryl canalizando a Bashar y no han encontrado contradicciones, no han encontrado errores. Y algo más interesante todavía, han hecho documentales sobre él, especialmente un documental que se hizo el año pasado o hace 2 años, que puedes encontrar de hecho en Apple. La que hizo el documental dijo que le sorprendió que en ningún momento Darryl o Bashar se tomaban tiempo para pensar las respuestas. Y esto es algo que yo he observado también de ver videos de Bashar. Mucho más se puede observar en las sesiones de preguntas y respuestas. Incluso hay momentos en los que, al parecer, Bashar sabe cuál es la pregunta y detiene la pregunta porque, al parecer, ya sabe cuál es la pregunta. En ningún momento no solo no se equivoca, sino que no se detiene a pensar o a estructurar lo que va a decir. Es como si ya supiera la pregunta y como si ya supiera la respuesta. Por otro lado, Bashar tiene un humor, una especie de humor negro muy sutil, muy inteligente, que no tiene Darryl Anka. Es una personalidad distinta y esto yo lo he leído en muchos comentarios, en videos de Bashar, y es una opinión que comparte mucha gente, que definitivamente es una personalidad distinta, una cualidad distinta de el tipo de palabras que se eligen y cómo se eligen utilizar. E inclusive la cuestión del humor es algo que a mí me parece, de nuevo, nada más me parece muy interesante, vale la pena explorarlo, pero definitivamente no estoy diciendo si creo o no creo. De hecho, no me gusta creer, me gusta saber. Y creo que lo más importante, esto sí es algo que creo, porque no puedo saber que sea 100% verdad, es mi opinión, que es importante ver el mensaje y no descartar los mensajes, no descartar las ideas, los conceptos, los valores o los principios detrás de las ideas por quién es el mensajero, sino Jesucristo, que era un carpintero de Nazaret, nunca hubiera sido escuchado o nunca lo hubieran tomado en serio porque no tenía de entrada esto que se llama, ¿no?, la falacia de autoridad, que porque la persona que lo dice tiene autoridad o no, la cosa que se está diciendo tiene validez o no. Y con eso quiero finalizar para entrar de lleno a los 5 pasos que nos comparte Bashar para
modificar la realidad o modificar o transformar nuestra experiencia de la realidad, creo que eso es algo mucho más específico. Porque es importante recalcar que la realidad no la podemos crear, la realidad ya la creó Dios, el único creador. Y nosotros no somos Dios, ni somos dioses, somos una expresión de Dios, que no es lo mismo que ser Dios, no es lo mismo ser una gota del mar que decir que eres el mar entero. Y por lo tanto no estamos hablando tan necesariamente de crear realidad o de manifestar algo que no existía. Estamos modificando cosas en nosotros para que lo que está manifestándose en el aquí y el ahora y en el momento presente, que es lo único que existe, esté más alineado a la experiencia que queremos tener. Entonces es importante decir que no estamos creando realidad. Tus pensamientos no crean la realidad. La realidad ya existe, ya fue creada, y los pensamientos son parte de esa realidad. Esto es importante para entender con más profundidad y con más exactitud qué es lo que quiere decir Bashar con estos 5 pasos, que son: número 1, persigue y actúa siempre sobre lo que más te apasiona. Y cuando hablamos de lo que más te apasiona, lo podemos pensar también con lo que más te emociona o lo que más te causa un gran sentimiento de excitación. Y no necesariamente estamos hablando de algo que profundamente pueda cambiar tu vida. Puede ser simplemente lo que despierta tu curiosidad, lo que despierta tu creatividad. Puede ser algo tan pequeño, pero que en la foto completa de las cosas tiene el potencial de cambiar la dirección de hacia dónde va tu vida y qué es lo que está pasando y ocurriendo en tu vida. Entonces, número 1 es el entendimiento de que lo que más te emociona o lo que más es para ti profundamente significativo y despierta eso que podemos llamar pasión o la llama de la creatividad, o también se le puede llamar inspiración o incluso motivación, pero que a diferencia de la motivación externa es algo que viene desde dentro, es algo que tú tienes que hacer un acto de honestidad y autenticidad y ser verdadero contigo mismo y decir esto es lo que más me emociona en este momento, y después, importante, que actúes sobre eso, porque el lenguaje de esta realidad es la acción. Lo que modifica la realidad maleable, que es maleable, no podemos modificar las leyes fundamentales, pero podemos modificar todo lo demás. Y es a través de la acción. Entonces, paso número 1, en todo momento que puedas, toma acción sobre eso que es para ti lo más emocionante, lo más excitante, lo más significativo. Paso número 2. Hazlo lo mejor que puedas. Llévalo lo más lejos que puedas. Llévalo hasta sus últimas consecuencias, pase lo que pase. Y esto es algo muy importante que nos está diciendo Bashar. No te lo tomes a medias. Toda tu inteligencia, todo tu tiempo, todo tu enfoque, ponlo en esa única cosa, que es en ese momento lo más emocionante, lo más significativo. Pero también permanece alerta, porque si cambia eso, que es emocionante y significativo, debes de cambiar también tu enfoque y hacia dónde estás direccionando tu esfuerzo o tu inteligencia aplicada en creatividad. Entonces, puede cambiar eso que es lo que más te emociona, lo que más te apasiona. Y empezamos a entender esa emoción, esa energía en movimiento que sentimos porque es como parte de nuestra intuición. Es algo así como una antena interna que nos indica si le estamos poniendo atención a la cuestión correcta o no. Paso número 3. Entonces, para recapitular, porque esto también es importante, la combinación del paso 1 con el paso 2, de que tomes acción sobre lo que más te emociona y que lo hagas con todas tus ganas, con todo tu tiempo y tu enfoque y tu inteligencia, y priorizando eso, llevándolo hasta sus últimas consecuencias, y si se acaba hasta dónde puedes llevarlo,
o cambia hacia dónde quieres estar enfocando eso que te apasiona y te emociona, simplemente lo cambias y repites el paso 1. Porque el paso 3 es que lo que sea que estés haciendo, lo hagas con cero insistencia sobre cómo quieres que eso se desarrolle o se manifieste en la realidad, cómo quieres que el camino se presente ante ti. Que no tengas ninguna suposición, que no tengas ninguna especie de juicio o de insistencia sobre cómo se va a manifestar eso en tu vida, de qué manera se va a solucionar, que de pronto esto va a ser parte de tu experiencia. Enfócate en el qué y en el por qué, no necesariamente en el cómo va a suceder. Sí es importante el cómo estás accionando, cuáles son las cosas que estás haciendo y cómo las estás haciendo, pero no en cómo se va a manifestar o cómo se va a colapsar la realidad cada vez que el presente va pasando de momento a momento, para que tu experiencia se acerque más a lo que verdaderamente está alineado contigo y a lo que tú valoras y crees que es bueno y útil para ti. Entonces, el tercer paso es que no tengas ninguna insistencia o suposición sobre cómo va a pasar eso. El cuarto paso es que siempre, pase lo que pase, permanezcas en un estado positivo. Y cuando hablamos de un estado positivo, nos estamos hablando no de aparentar ser feliz o de dejar de ver las cosas de una manera crítica o dejar de ver el peligro y que todo sea bueno o dejar de analizar las cosas. Nos estamos refiriendo a hacernos responsables de todo lo que tenemos y de las cosas que están enfrente de nosotros como son, porque hay una razón por la cual son como son. Y lo contrario a permanecer en un estado positivo sería caer en un estado de victimización. Eso sería el equivalente al estado negativo, en donde nos hacemos víctimas y dejamos fuera nuestro sentido de control o de responsabilidad porque pensamos que nuestra situación la controlan asuntos externos, agendas externas, poderes externos de los cuales nosotros somos víctimas y no hay mucho que podamos hacer para modificar nuestra realidad a nuestro antojo. Pero eso es una ilusión, una trampa que podemos crear para nosotros mismos y es importante que pase, lo que sea que esté enfrente de nosotros, permanezcamos en un estado de positivo que más que entenderlo como positivo de estar contentos o estar superficialmente felices, es una disponibilidad, una apertura por poder enfrentar la realidad y los retos que se nos presentan sin importar qué tan complejos puedan ser, porque ya tenemos una brújula cósmica, que es este regalo que nos da Bashar, que es que saber que nuestra emoción o lo que para nosotros puede ser profundamente significativo y apasionante es esa brújula que nos dice en dónde tenemos que accionar en todo momento, que lo tenemos que llevar a sus últimas consecuencias, hasta donde lo podamos llevar, hasta donde llegue, sin ninguna insistencia sobre cómo se van a ir modificando o colapsando las realidades enfrente de nosotros, y siempre permaneciendo en un estado positivo que es esa apertura de decir, pase lo que pase, yo tengo mi brújula, yo sé cuáles son los pasos que estoy accionando y yo sé quién soy. Yo sé que no soy mis pensamientos y que no me tengo que perder en mis trenes mentales. Sé que soy conciencia, sé que soy el observador que puede modificar lo que se está experimentando. Y quinto y último paso, que también no es menos importante por estar al final, es constantemente analizar y reflexionar sobre nuestras creencias, sobre cuáles son esas ideas, esos conceptos que adoptamos como creencias y que se vuelven parte fundamental de la manera en la que vemos el mundo y cómo accionamos en el mundo, que se vuelven parte de nuestra percepción. Nuestra percepción es todas esas experiencias, emociones, conceptos, ideas, valores que adoptamos como parte fundamental de la manera en la que estructuramos la realidad. Entonces, si constantemente te haces un
autoanálisis sobre esas ideas y las cosas a las que les prestas atención y que basas tu manera de comportarte en ellas, puedes volverte mejor o ser más bueno en el arte de desechar todas las creencias limitantes que están basadas en miedo y que están basadas en una falsa identidad de no merecer las cosas, que es también miedo. Al final es también miedo. Entonces todo lo que está basado en miedo, cualquier creencia limitante que no te permite experimentar el gozo y la gratitud de quién eres, la debes de desechar. Y al mismo tiempo esto te permite no caer en lo que hablábamos hace 2 o 3 videos de la trampa de la ideología. Caer en la trampa de la ideología se resuelve cuando constantemente analizas tus ideas, analizas tus creencias y desechas lo que no te sirve. ¿Por qué? Porque eso te permite cada vez más volverte mejor en la regla número 1, que es identificar qué es lo que más te apasiona, qué es lo que es para ti mucho más importante que cualquier otra cosa, profundamente significativo, tan significativo que te lleva al borde de las lágrimas o que te hace sentir tan agradecido que cualquier asunto de negatividad se disuelve en tu vida inmediatamente. Y la gratitud tiene ese efecto superpoderoso de disolver cualquier negatividad o cualquier insatisfacción. Entonces, cuando te vuelves bueno identificando eso, es cuando también te vuelves bueno desechando lo que es alguna creencia que o ya no te sirve, ya no es útil y la tienes que desechar, o piensas que sí te sirve, pero en realidad te das cuenta que está basada en miedo y está basada en un sentido falso de quién eres. Para recapitular todo esto, algo que para mí es clave es que, de nuevo, como ya dije hace un ratito, la realidad ya existe. Tú no vas a crear una realidad distinta, una realidad nueva. Se trata más de hacer a un lado, desechar, filtrar o limpiar todo eso que no nos está permitiendo tener la experiencia que queremos tener. Porque la vibración de esa experiencia ya existe en el aquí y en el ahora, ya es parte de ti. Lo que sucede es que al estar distraídos o al tener creencias limitantes basadas en miedo o al tener ideas sobre quiénes somos que no son verdaderamente quiénes somos, no son nuestra verdadera identidad y estamos perdidos y confundidos y tenemos un vacío existencial porque no sabemos quiénes somos ni por qué estamos aquí. Entonces es muy fácil estar confundido, estar distraído o no recordar quién eres y qué es lo que quieres construir. Porque al final, que de nuevo construir es una palabra, o crear es una palabra que es un poco confusa cuando entendemos que no hay nada que crear, que lo que tenemos más bien es que dejar de bloquear eso que ya existe para poder, entre comillas, manifestarlo, es decir, experimentarlo. Y eso es algo que es contraintuitivo. No pensamos en esos términos, pensamos en términos mecánicos, industriales, como de hacer algo de la nada con nuestras manos. Y la realidad es que eso que nosotros queremos experimentar o que pensamos que queremos construir o crear es solamente la experiencia que deseamos experimentar. Es una preferencia sobre la experiencia. Y se vale que tú tengas una preferencia sobre cuál es la experiencia que quieres tener. De eso se trata la vida. Entonces, cuando despiertas a, ok, ¿quién quiero ser y qué es lo que quiero que pase en mi vida? Y dentro de todas las posibilidades, ¿cuáles son las que más me emocionan o cuál es la que más me apasiona? Y entonces simplemente sigo estos 5 pasos que son sugerencias que te está diciendo Bashar. Si tú sigues este camino, te estás acortando el tiempo, estás ahorrando errores, estás ahorrando explorar en lugares en donde no tenías que haber explorado y te estás alineando con lo que se le llama el camino de la menor resistencia. Y cuando tomas el camino de la menor resistencia, estás llegando más rápido a tu destino
o al revés, permitiendo que tu destino se convierta en experiencia, que ese potencial que está ahí en potencia se manifiesta en experiencia tangible más rápido para que tú puedas tener más crecimiento y cada vez tener más capacidad de enfrentarte a retos o problemas o soluciones de problemas más complejas. Y que es con ese sentido constante de estar en constante crecimiento lo que verdaderamente te va a hacer sentir que estás donde debes de estar. Y te va a dar esa satisfacción, no porque llegaste a un lugar necesariamente, sino porque constantemente estás creciendo y estás ampliando tu madurez de conciencia, tu evolución de conciencia, tu despertar de conciencia. Y estás cumpliendo el propósito por el cual tu alma, tú, decidiste tener una experiencia humana en esta realidad que aparenta tener tiempo, que aparenta tener espacio, que aparenta tener distancia, pero que solo es una especie de videojuego, una especie de sueño que tú, tu alma, tu conciencia está teniendo temporalmente para poder recordar y reencontrarse y entender quién eres realmente. Porque, y esto es algo que he escuchado, no era parte del video, pero he escuchado a Bashar hablar de esto, y es que el uno, regresando a esta idea de que tú no creas nada, la creación ya fue creada por Dios, y tú no eres Dios, tú no creaste la creación, tú eres una expresión fractal de esa energía, de esa fuente, de esa esencia, que en realidad probablemente nunca fue necesariamente creada, es decir, mucha de la teología apunta hacia que es autoexistente, nunca nació y nunca morirá, existe por su propia gracia. Y esto es algo que yo personalmente no logro comprender, ni te lo estoy diciendo como si yo lo supiera a ciencia cierta. Me gusta jugar con estas ideas y me gusta acercarme a estos entendimientos, pero también te invito a que me compartas qué piensas tú en los comentarios, por supuesto. Pero ya para cerrar todo esto, como la creación o ya fue creada o nunca fue creada porque siempre ha existido por su propia gracia, nosotros no somos el creador de esa creación, somos una expresión holográfica, fractal, es decir, que incluye al todo en su parte de ese todo, de esa única creación, el universo, la única canción que todo el tiempo se está cantando a sí misma, que en realidad necesitó fragmentarse, fractalizarse y dividirse para generar la ilusión de la separación que nos mete en la oscuridad y la confusión, para que podamos salir de nuevo hacia la luz, regresar a casa, recordar quiénes somos, pero desde otro lado en la espiral. Y esto es lo que nos permite ampliar nuestro conocimiento sobre quiénes somos. Por eso uno de los grandes mensajes de la filosofía o la sabiduría universal es: conócete a ti mismo. Hay más información dentro de ti que todo lo que puedas aprender afuera de ti. Y ahí es en realidad donde todo empieza a volverse no solo altamente teológico, filosófico, metafórico, sino también muy práctico. Y es como a veces la filosofía puede hacer que la vida se vuelva más fácil. Porque si dejas de estar confundido con respecto a todas estas cosas, y probablemente todos estos rollos igual y te generan más preguntas y más confusión, lo cual siempre es bueno. ¿Por qué? Porque es a través de las preguntas y de la confusión y de entrar en la cueva de la oscuridad que después podemos volver a ver la luz y decir: wow, esto es luz. Entonces entendemos que cualquier polaridad de esta realidad, que naturalmente es dual, es necesaria para entender el todo. Y es el regalo detrás de la dualidad de esta realidad, que necesitamos la oscuridad para valorar la luz, necesitamos la ilusión o la mentira para valorar la verdad,
y poderla reconocer desde un entendimiento más elevado. Porque así como llega un momento en nuestras vidas, desde que nacemos y desarrollamos el lenguaje, desarrollamos la identidad física, que se le llama ego, tu identidad intelectual, que es tu nombre y tu historia y tus narrativas y tu lenguaje y tus creencias. Llega un punto en donde no sabes quién eres. No sabes. No es que no lo sepas, es que se te olvidó. Realmente es que se te olvidó. Pero lo que sucede es que estás en la confusión de ser ese ego, de ser esa identidad mental que tiene una raíz dual por ser una fabricación de esta realidad y que necesariamente tiene que pasar de la oscuridad a la luz en lo que se le conoce como el despertar espiritual o el primer despertar de conciencia, que es cuando por primera vez te das cuenta de que no eres tus pensamientos, que no eres tu psique, sino que eres tu alma, que eres conciencia. Ni siquiera eres el experimentador de los pensamientos, eres el observador de la experimentación. Y esto es algo que te pone en una posición muy profunda, muy distinta, muy abierta. Mucha gente lo habla como más elevada, aunque no tiene nada que ver con superioridad. Pero más elevado quiere decir que te da la apertura necesaria para ver más la foto completa. Y entonces puedes ser más sabio, es decir, que puedes ahorrarte más errores y tomar mejores decisiones, porque tu estado de conciencia, tu mentalidad o la disposición que tienes desde la cual tomas decisiones y te relacionas con la realidad, viene desde un estado más profundo de una tranquilidad y una paz interna y una claridad mental que te permiten relacionarte de una manera distinta contigo mismo, con tu ego, con tus pensamientos, con las elecciones, las decisiones y las acciones que estás tomando día con día. Entonces todo este rollo, para profundizar en el entendimiento de qué verdaderamente quiere decir Bashar con estas 5 leyes que a mí, independientemente de quién sea Bashar, quién sea Darryl Anka y si verdaderamente la canalización es real o no, me parecen muy prácticas, resuenan conmigo desde un punto de verdad y creo que son tan prácticas y tan fáciles de entender que cualquier persona las puede poner en práctica en el momento, independientemente de cuál sea la categoría que te pones, tu especialidad o el tipo de persona que pienses que eres. Independientemente de qué tipo de persona seas, puedes poner en práctica estos 5 consejos o 5 pasos que nos da Bashar para experimentar la realidad como nosotros deseamos experimentarla.